Distintas organizaciones ciudadanas de comunidades humildes de la República Mexicana han comenzado manifestaciones para exigir al gobierno federal la reducción de las tarifas de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos en la línea telefónica a José Antonio Lara Duque, quien es representante de la Red Nacional de Resistencia Civil por las altas tarifas de energía eléctrica, esto en la región centro. Es representante también de la Alianza Única del Valle. José Antonio Lara, buenos días. Muy buenos días, Sergio, de tu auditorio. A ver, en primer lugar, cuéntenos qué tipo de movilizaciones vamos a estar viendo. Mire, las movilizaciones que se van a estar viendo son las que correspondan con cada región del país. Del norte al sur, cada comunidad ha tenido la necesidad de visibilizar esta problemática y van desde cartulinas hasta afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, hasta movilizaciones, por llamarlas así, de las tradicionales, caminar sobre las calles para llamar la atención de las autoridades correspondientes. Sí, bueno, entonces estos son movilizaciones de todo tipo. ¿Cuál es su agravio y qué es lo que le están pidiendo al gobierno de la República? En concreto, en los últimos años se ha venido agudizando una seria problemática de incremento a las tarifas de la energía eléctrica. Hay comunidades, sobre todo las más humildes del país, ubicadas en el sur y sureste, que han acusado incrementos del 300, 400% con respecto a lo que venían pagando bimestralmente. Luego entonces lo que le planteamos al gobierno de la República, no solo al Poder Ejecutivo, sino al propio Poder Legislativo, es, por un lado, una reducción de tarifa, una tarifa fija para las comunidades más marginadas, y también el reconocimiento constitucional del derecho de la energía eléctrica como un derecho humano. ¿Eso significaría que todo el mundo tendría derecho a la electricidad aun cuando no pagara? No necesariamente está vinculada al tema del pago o no. Es decir, nosotros consideramos que la energía eléctrica, más que un servicio, corresponde a un derecho humano, ya que la falta de energía eléctrica afecta de forma indirecta otros derechos como son la salud, la alimentación, la vivienda digna, etcétera. Luego entonces, nosotros consideramos que debe haber un debate integral en lo que respecta a las tarifas, que por supuesto deben ser cobradas, pero insistimos, con una tarifa justa, sobre todo para las comunidades, poblaciones, colonias en las zonas urbanas que más estén acusando los efectos de esta crisis económica que todos estamos padeciendo. ¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte de las autoridades a sus exigencias? Mire, ayer hubo dos respuestas de dos lados de la moneda. Pudimos dialogar por una parte con el subsecretario general de gobierno, el señor Luis Miranda, en donde planteamos mucho más a detalle estas problemáticas, algunas propuestas de solución a una serie de exigencias que el movimiento de resistencia a las altas tarifas tenemos en todo el país, pero y sentimos que hubo sensibilidad y apelamos al cumplimiento de los acuerdos que se hicieron con el subsecretario de general de gobierno, de gobernación. Sin embargo, ayer mismo sufrimos la detención de uno de nuestros compañeros en el estado de Chiapas, que da la señal de que más que diálogo, hay autoridades que están pensando en más bien mantener una lógica represiva a la gente que se organiza para echar para atrás el tema de las altas tarifas. Bueno, pues entonces, ¿van a continuar con sus movilizaciones durante cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para que logremos establecer la energía eléctrica como un derecho humano. Estaba viendo en algunas manifestaciones expresiones como lemas como o comemos o pagamos la luz. Eso es parte ese es uno de los lemas que están ustedes promoviendo. El problema es que más que lema es una realidad. Hay familias que ya se ven en la disyuntiva de ante recibos de 4,000, 5,000 pesos que les están llegando, son prácticamente los ingresos que tiene una familia en un mes. Entonces,
está rompiendo la economía familiar estos incrementos a la tarifa eléctrica y insisto, más que un lema, es una realidad que ya se está viviendo desafortunadamente en no pocos hogares del interior de la República y por qué no decirlo también, ya se empieza a vivir en algunos lugares de la zona metropolitana. Estoy viendo que algunas organizaciones que protestaron ayer también estaban protestando por los proyectos eólicos en lugares como Oaxaca. ¿Ustedes también están de acuerdo en oponerse a estos proyectos eólicos? El caso es en San Dionisio del Mar, para ser precisos, en la zona del Istmo, en Oaxaca, es muy delicado desde nuestro punto de vista, en concreto por lo siguiente. Se pretende instalar un parque eólico en una zona sagrada para una comunidad indígena llamada Ico. Es decir, nuestro planteamiento no es necesariamente que no haya proyectos de generación de energía, y mucho menos si es energía renovable y sustentable y ecológica. El problema, desde nuestro punto de vista, es que se pretende imponer en contra de la voluntad de un pueblo indígena esos parques eólicos en lo que ellos consideran una zona sagrada para su cosmovisión del mundo, y se pretende hacerlo sin consulta previa, sin información, sin plantearles alternativas de solución. Es decir, nuestro caso concreto es ante la imposición de esos proyectos y amenazas de muerte que están sufriendo indígenas ubicados en la resistencia, como nuestra compañera Betina López, el compañero Rodrigo Flores, Carlos Beas. Es decir, lejos de que haya un planteamiento serio de solución, más bien se recurre a la amenaza de muerte, y ahora nuestros compañeros tienen que estar, de hecho son objeto de medidas cautelares por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca. Bueno, pues hoy ¿qué movilizaciones va a haber? ¿Van a tener movilizaciones en la Ciudad de México o en algunos otros lugares? La Red Nacional el día de ayer planteó en un diálogo serio con la Subsecretaría de Gobernación que nosotros estamos en la lógica de encontrarle solución a los conflictos mediante precisamente el mecanismo del diálogo. En el momento en que la Red Nacional discuta y llegue a la conclusión de que el gobierno federal no está cumpliendo los acuerdos ya realizados y que incluso la represión sigue contra los integrantes de la red en los diferentes estados del país, realizaremos movilizaciones como la de ayer, que como dato alcanzó al menos a movilizar desde nuestros números al menos a 30,000 personas alrededor de 2 estados de la República. José Antonio Lara Duque, yo quiero agradecerle el que haya tomado nuestra llamada esta mañana. No, al contrario, agradecemos mucho el espacio y estamos al pendiente para cualquier planteamiento de lucha desde la Red Nacional. José Antonio Lara Duque, representante de la Red Nacional de Resistencia Civil por las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, Región Centro, representante también de Alianza Única del Valle. Y yo quisiera hacerle a usted, amigo que nos está escuchando, una pregunta que también vamos a promover a través de nuestras redes sociales. ¿Considera usted que la electricidad debe ser considerada un derecho humano? Esta es una de las cosas que pide José Antonio Lara Duque, que la electricidad sea considerada como un derecho humano. Y pues, ¿qué piensa usted? ¿Es un derecho humano el acceso a la electricidad? Él dice que no es un servicio, sino un derecho humano.